Buenas noches de miércoles, bienvenidas, bienvenidos a La Letra Chica, en vivo en la pantalla de TV Ciudad y mandándole desde ya un abrazo gigante y pronta recuperación a Maite Sarasola, que ha hecho fiebre en estas últimas horas, así que ojalá se recupere. Cuídate, Maite, y que el lunes esté nuevamente con nosotros, como siempre. Hoy, si le pusiéramos título a los programas este año, podríamos bien titular El poder del dinero o El dinero y el poder, o que el título fuera todo junto, todo eso, porque vamos a hablar de ACE y su relación con el Círculo Católico y sus compras al Círculo Católico. Vamos a hablar de las enormes ganancias del sistema bancario y de la financiación de los partidos políticos. Vamos, que la cosa viene así. Por el lado de ACE y el Círculo Católico, en 2022 las compras de ACE al Círculo Católico llegaron a 12 millones de dólares. Dicho así, no dice nada, la cifra en el aire, pero están un 40% en este periodo de gobierno, un 40% por encima, el promedio de esas compras, que lo que estuvieron en los dos últimos años del periodo anterior. Y teniendo en cuenta la vinculación de Cipriani, presidente de ACE, con el Círculo Católico, esto da para analizar el tema un poco más a fondo. Eso por un lado. El volumen de las ganancias del sistema bancario ya superó en el primer semestre de 2023 a todas las ganancias del año pasado. Estos son 572 millones de dólares para este primer semestre. Sobre los porqué de este fenómeno hablaremos con los autores de un estudio específico y especial de AEBU a propósito de este tema. Pero para empezar hablaremos de dinero y política, de la financiación de los partidos políticos, y analizaremos esto con Óscar Botinelli. Empezamos por ahí y desde ya invitándolos a enviarnos sus mensajes a través de nuestro WhatsApp, que es el 092-374-089, mensajes por escrito y breves, y confirma. Si tenemos todo eso, una maravilla. Si no, bueno, manden como quieran, siempre en el marco del respeto. Óscar Botinelli, presidente de Factum, politólogo, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablemos de los partidos políticos y su financiación. Las elecciones, como sabemos, cuestan mucho dinero, además en un ciclo electoral en que hay que gastar mucho dinero cuatro veces, ¿no? En este ciclo nuestro de internas, presidenciales parlamentarias, balotage en caso de haber, que casi siempre hay, y municipales. Por un lado está lo que le cuesta esto al Estado, es decir, lo que la Corte Electoral distribuye según los votos, y lo que le cuesta a los partidos que buscan sus financiaciones. Si sumamos todo ese proceso de 4 etapas, se emiten casi 9 millones de votos y según estudios de Factum se imprimen alrededor de 100 listas por cada voto, o sea, 900 millones de listas impresas. Digo por ir tomando el peso a uno de los costos grandes, más todo el tema publicitario, etc. El costo electoral es cercano a los 80 millones de dólares para los partidos y el financiamiento estatal cercano a los 30 millones. Hay 50 millones de diferencia. ¿Por dónde empezarías a analizar este tema? Bueno, primero, ya no es lo de hace 60 años cuando había un candidato del Partido Nacional, Antonio Fadol, que salía con una tiza y escribía en las paredes Fadol 47, que era el número lista, o alguna vez salió en patines con un cartel adelante y atrás que decía 47. De hombre sándwich. Sí, tan económica, solo conozco ese caso. Bueno, el tema es que las campañas electorales se han ido encareciendo. No es fácil calcular el costo, no hay buenas cifras, pero algunos cálculos que hicimos, sobre todo en los años anteriores, hablando con gente de los partidos políticos que se encargaba de las finanzas y de recaudar dinero, nosotros estimamos en torno a los 80 millones el gasto, llamémosle nacional. Nacional quiere decir elecciones, todo lo que tiene que ver con el país y con Montevideo más que nada, o departamentales, pero no tanto las listas a diputados y mucho menos de las internas. Ahora hay un nuevo gasto que seguramente va a ser muy alto en el 24-25, que es todo lo que tiene que ver con Internet y redes, que fue mediano y no mucho en el 19, diría incipiente en el año 14. Recordemos una cosa, en el 2008 la gran revolución de la elección norteamericana es cuando Barack Obama usa las cadenas de mail, hace poquito.
y era la innovación, soportado todo esto por Google, que de alguna manera es cuando la industria de la informática derrota a la industria del petróleo en elecciones norteamericanas. Dejando de lado Internet, que es muy difícil calcular cuánto puede ser el gasto. Perdón, Oscar, ahí un toquecito, una nota al Sí. tiempo, que además Internet no hay que pensar solo en avisos en Internet, sino en asesorías, Sí, inversión. Lo que se llama el community manager, Community los manager. equipos de armado, más los trolls, bots y todo Claro, eso. gente ¿no? que compra las granjas de trolls para Exacto. que haya Es muchas decir, cuentas que le den para adelante a un candidato. No es solamente candidato. la visito en la página Bien. web, el Internet, pero de eso no tenemos. Era pre-Internet o sin Internet. El cálculo medio que nos daba es que la impresión de hojas de votación oscilaba en el 15% del gasto. Lo de 100 hojas por voto se redujo un poco en la última elección. Probablemente esté más cerca de 50 que de 100. Igual estamos hablando, si es 9 millones de votos que se emiten en las 4 elecciones del ciclo, estamos hablando de 400, 500, 600 millones de hojas de votación. Lo cual es muy bueno tanto para la industria papelera como para la gráfica. No así para la finanza de los partidos. Ni para el medio ambiente. El 60% más bien en los medios electrónicos de comunicación. Básicamente televisión y un poco menos radio, una relación de 50-10 probablemente, y el resto 20-25, porque los cálculos son muy muy genéricos, o 30, es el gasto global de todo lo que es vía pública, actos, recorridas, gente que... Cuando hablo de las hojas de votación estoy incluyendo la distribución, no solamente la impresión. El tema yo lo veo de esta manera. Los intentos de regular, existe una regulación. Resulta que un estudio que se hizo hace unos años en la Universidad Católica detectaba el gasto global. Se puede entrar en el sitio de la Corte Electoral y mirarlo, pero daba el gasto total menos de 50 millones de dólares, 40 y pico. Lo cual determinaba, y 30 y pico millones de dólares el aporte del Estado, lo cual determinaba que las 3/4 partes del costo electoral lo financiaba el Estado. Bueno, totalmente lejos de eso. De lo declarado, eso hay que multiplicarlo por 4, por 5. Entonces, este es un tema. Y bueno, no se recolecta con un tarrito. Dame 10 pesos y con eso se financia una campaña electoral. Cuando alguien obtiene 100, 200, 300 mil dólares, no son 300.000 personas poniendo un billetito de $1. Es una empresa, persona, lo que fuera, poniendo 100, 200, 300 mil dólares. Esos aportes se pueden hacer con 2 finalidades. Una ideológica. Por ejemplo, en el balotaje del 99 afluyó muchísimo el dinero hacia la candidatura Valle porque había un temor un poco fantasmagórico a qué podía pasar si el Frente Amplio llegaba al gobierno. Temor que no hubo en el 2004. Entonces ahí no era qué beneficio voy a obtener yo como empresa, como persona con el gobierno de Jorge Valle, sino cómo evito que en este país venga esa catástrofe que se llama Frente Amplio. Exagerado un poco. Y eso se da también, los que más que nada apuestan a un modelo país. Y hay otro que, bueno, mi industria, mi actividad, mi empresa va a recibir algo. En un país donde hay exoneraciones tributarias que se tramitan, por ejemplo, a través de una comisión, que no es que uno va, dice, a ver, reunir las condiciones, me acojo y le comunico, le digo, no, vaya, presente un proyecto, se apruebe. Entonces son formas desde presión a deuda de favores. A deuda de favores. Quiero aclarar que no estoy hablando qué excepción es Uruguay. Y no estoy hablando así de esos países Caribe, esa idea de que son los países bananeros, ¿no? Generalmente muchos de los bananeros no producen banana y no hay calor. Quedó de la época de la United Fruit Company. Quedó de la época de la United Fruit Company. Pero lo vemos en Europa lo mismo. Claro, las democracias. Tanto es un problema que por enorme. ejemplo, yo participé en algunas discusiones sobre la reforma electoral en Italia
Y algunos sostenían, y yo apoyaba eso, que decía, no, porque la gente reclama el voto de preferencia, así que yo puedo elegir candidato por candidato. O sea, cada candidato es una campaña electoral. De ahí a la corrupción es medio paso, ni siquiera un paso. Entonces, el tema que tiene la regulación es este. Cuando alguien pasa por el aeropuerto con 100 gramos, 500 gramos, 1 kilo de cocaína, lo agarran, lo detectan, va preso. Ahora, por el puerto salen miles de kilos, toneladas que llegan a otro lado. Es decir, el que va a hacer algo en gran cantidad, transgrediendo las reglas o delictivo o ilícito, sabe cómo hacerlo. Lo mismo pasaba con los controles de aviones. Agarramos, usted lleva un corta uña afuera. Ahora, los atentados se producían. No era con corta uña de madera. Bueno, entonces, a mí me parece que además tenemos otro riesgo. Hace 15 o 20 años un senador dijo, no, porque además el riesgo de que el narcotráfico... Lejanísimo. ¿Qué estás pensando en eso? ¿Dónde estás parado? Bueno, ese senador fue, sin duda, un profeta, ¿no? Vio el futuro. Yo no sé cuánto va a tardar que... ¿Quién lo dijo? Me dejaste la curiosidad. Rafael Michelini. Michelini. Sí, fue el profético que lo miró. Rafael, ¿te parece? Va a llegar esto, cuídense. Bueno, fue el que vio más lejos de todos. Y el tema es que puede caerse en los tarritos algún que otro dinero con polvillo blanco en el medio de repente. Recordemos que en Colombia no solo ha circulado muchísimo el dinero en las campañas electorales provenientes de la producción o la comercialización de droga, sino el célebre Pablo Escobar llegó a ser elegido diputado, llegó a sentarse en la Cámara, el Congreso, como decía yo, de Diputados de Colombia. Mira el nivel que se puede llegar. Entonces, ofreció mismo pagar la deuda externa a él de su bolsillo en su momento ahí en Colombia. Sí, pero llegó a estar sentado en la Cámara de Diputados. No es solo el poder tremendo que ejercía de directamente, afuera. sin intermediarios. Sin intermediarios, él sentado ahí. Entonces, los riesgos que hay son muchos. Mi idea es que más vale empezar por cortar los gastos, sin perjuicio de establecer controles. Sí, no es cuestión de que viva la pepa, pero hay que tener cuidado de lo que yo digo. Se controla uno por uno todo con un perrito al lado al pasar, embarcar en el aeropuerto, no sea que lleve 10 gramos de cocaína. Ahora, los containers con tonelada pasan, ya se han detectado varios. ¿Que puede ocurrir esto? Puede ocurrir. El 15% que se gasta en hojas de votación ya es obsoleto. Estoy hablando de alguien que no solo ha estudiado siempre el tema, sino que soy de la convicción de que lo más importante son las garantías electorales. Pero hoy las garantías electorales también existen con medios electrónicos. Y digo dos. Uno, en lo que se aplica ya en muchos países, que es una tablet donde están las opciones, pues está el color del partido, la banderita, la foto, el número, en el caso uruguayo, los nombres más importantes, se marca, y ahora esto lo entiende todo el mundo, se imprime como un post el ticket de cualquier bar, de cualquier boliche. El problema es que ese ticket no es esa cosita que se borra, sino un papel a prueba de falsificación que hace el organismo electoral, acá sería la Corte Electoral, con una impresión que no pueda desaparecer en meses. Y ese papelito se dobla y se pone en una urna. Entonces está el respaldo digital y lo que está en la urna. Y ahí viene, bueno, si no coinciden, bueno, hay distintos sistemas. Yo soy partidario, si no coincide, que valga la urna, por la duda. Pero además, pero los hackers, primero las máquinas están desconectadas de redes. Segundo, en el momento que se va a transmitir los datos, se saca un disco, tiene varios discos, se saca un disco que queda afuera. Si llega a ser hackeado, hay un respaldo que no puede ser hackeado ni violado. Y en el momento se imprime ya hay un resultado preliminar y después se abre la urna. A mí me pasó de estar como
individuo pesado, obsesivo, en algunos escrutinios de otros países, empecé a agarrar un papel y empezar a contar todos los votos. Entonces me acuerdo, en un lado, me trae una silla, estaba la mesa y yo. Y el presidente Mesa, cuando saca el último voto, además lo sacaba y me lo mostraba a mí, después lo mostraba, me dice, coincide. Lo dije, sí, casi que se desploma. En República Dominicana, en la elección interna del Partido Revolucionario Democrático, hará unos 4 años, o 5, el candidato perdedor, el expresidente Leonel Fernández, impugnó el resultado. Pidió el recuento y se recontaron 3 millones, más o menos, de papelitos. Y coincidían con lo que había dado la computadora y con lo que había dado cada una de las mesas por separada. Es decir, es un método que da garantía. Y si no, el que vamos a tener en la Ciudad de Buenos Aires, no para la elección federal, sino para la elección de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que ni siquiera va a registrar digitalmente el voto, sino que la tablet lo que hace es oficiar de impresora. Solo para imprimir el papelito. Yo voto en la lista 8.000, ¡pac! Me sale el ticket con 8.000, voy, lo pongo en la urna y se cuentan los papelitos como siempre. Pero es la impresión de un ticket, no hay sobre, no hay tirilla. Lo otro, yo no le veo por qué lo de la Ciudad de Buenos Aires, porque si uno dice lo que vale en última instancia es lo impreso, acelera mucho los procesos el que uno tenga también los datos digitalizados. En Buenos Aires dije, no, porque no sea cosa, después vienen los problemas, que dijeron que acá había 100 votos para y salieron 50 papelitos, alguien metió la mano, bueno, está, si hay desconfianza... Ni siquiera abrir esa ventana. Pero cualquiera de las dos las veo garantistas. Esto ya suprime el 15%. Lo otro, en muchos países está prohibida la publicidad. Dejemos de lado Internet, estoy hablando de lo clásico. En radio y televisión. La publicidad es la que distribuye el Estado gratuitamente. Los tiempos, cada partido en función de distintos criterios, hay muchos, proporciona votos anteriores, mezcla eso con encuestas, el que se quiera. Ese es otro tema a discutir. Pero consensuada una distribución, esa es la publicidad que tienen todos. Lo cual algunos lo complementan además con los tiempos en los espacios periodísticos. Sobre todo cuando la publicidad se ve menos que antes. Claro. ¿No? Entonces, lo que se llama la par condicio. En Italia es rigurosísima. Cuando entra el plazo electoral, sale la publicación de todos lados, comenzó la par condicio, no puede haber ni siquiera avisos del gobierno, salvo de una catástrofe. No puede decir, se inaugura un puente, está prohibido, o si lo hace, se le asigna al partido político que corresponde a ese ministerio o ese gobierno. Usted usó tantos minutos suyos. Entonces, ahí estamos ahorrando ya entre lo uno y lo otro el 75%. Bueno, el 25% ya es lo que paga el Estado hoy. Es decir, que a mí me parece más seguro para evitarle... Y por supuesto ahí entonces habría que prohibir el financiamiento privado. Claro. Igual, mientras vas hablando, Oscar, voy calculando y pensando no cifras, sino actores sociales y económicos cuyos intereses se verían perjudicados ahí, ¿no? Por ejemplo, los medios de comunicación privados, por ejemplo, los propios partidos políticos que tienen mejor relación con los medios que otros y consiguen tarifas diferenciales. Bueno, siempre hay ganadores y perdedores. Digo por escollos que podría encontrar o que ha encontrado ya la discusión del tema política. Cuidado con creer que este es un tema solo entre los partidos. También dentro de los partidos. Hay sectores, grupos, listas, agrupaciones, como se quiera llamar, que tienen más facilidad de acceso a las fuentes de recursos que otros. Gente dice, no, voy a apostar a este y no a este otro, porque si gana este en ese partido no me convence tanto lo que piensa o lo que representa, voy a apostar a este. Incluso, un fenómeno que se está viendo, no, vamos a armar una lista, fulano la financia. Y viene alguien que dice, no, yo financio todo el gasto de esto. O precandidaturas presidenciales, algunas, las que he oído últimamente se han naufragado todas. Que dicen, no, hay que apostar a fulano, nuestra empresa y este otro van a financiar la candidatura. También hay que relativizar algo. Hemos tenido la elección pasada 2 irrupciones de fuerte autorrecurso, que fueron el de Juan Sartori uno, el de Edgardo Novick otro, y sin embargo no hubo ninguna proporción en la facilidad de financiamiento y el resultado electoral.
el partido de Novik sacó un diputado, fue el penúltimo partido de los el último de los que entró al Parlamento fue un partido independiente, el penúltimo el Partido de la Gente, antepenúltimo el PERI, que no sé si gastó algo más que pintar alguna pared, sacó más votos que la gran inversión que hizo Novik durante 4 años. Y el caso Sartori le fue bien, obtuvo una banca en el Senado, 2 bancas de diputados, pero bueno, lejos de un resultado, sobre todo había salido segundo en la elección nacional interna del Partido Nacional, delante de Larrañaga, y cuando llegó la elección nacional propiamente dicha, en la Cámara de Senadores, Larrañaga tiene 2 senadores y él 1. Es decir, no es cuestión, bueno, con esa fortuna sale presidente de la República o gana entre su partido. Es decir, que también hay que poner frenos a que no basta con poner dinero, sino que el dinero ayuda mucho. Y en general lo que nosotros observamos hace un tiempo, hicimos acá un programa sobre, acá en la letra chica, sobre los que se autofinanciaban. Y nosotros fuimos bastante escépticos. Sobre todo en comparación con otros países del mundo en los que sí han tenido más éxito, ¿no? Bueno, pero justamente los que tuvieron éxito cuando uno ve, que el caso más típico es Berlusconi, éxito de larga data, se combinaba manejo de medios, dueño de casi la mitad de los medios en cuanto a audiencia de Italia, el dinero, pero además un individuo que había formado un formidable aparato político. Cierto. Y que además era un individuo con un gran sentido de la publicidad y de la política. Es decir, ahí se dieron condiciones excepcionales que no era solo, claro, vino este millonario. Lo quisieron imitar muchos y hasta ahora no hubo casi ningún otro. Entonces, tampoco magnificar el que yo tengo dinero y eso me permite ganar una elección. Creo que el tema sigue siendo, lo dijimos en aquel programa, no tanto el que tiene su dinero para postularse, sino los que aportan dinero a las fuerzas políticas, los grupos políticos, los candidatos ya establecidos y que por sí mismos tienen potencial. Y el dinero ayuda mucho que esa campaña se pueda desarrollar mejor o tenga más frenos o más límites. Que me parece que esa es la combinación donde el dinero juega y con mucha eficiencia, ¿no? Es decir, por supuesto. Es más peligroso, vamos, el dinero en las sombras que el dinero a la luz en nuestro país, digamos. Bueno, sí, bueno, a veces no están a la sombra, se ve, pero quiero decir, no es que el dinero de patrimonio del candidato o, digamos, de lo que confluye en el grupo político, no. Es la capacidad de aporte, sobre todo por los intereses que defiende o la ideología, la concepción de mundo que tiene, que sin duda le es más favorable a unos intereses que a otros. Para cerrar, Óscar, y literalmente en un par de frases, por ahora no parecen estar dadas las condiciones para que a nivel parlamentario esto tenga una solución rápida antes de las próximas elecciones. No, yo considero que temas como reforma del sistema electoral o temas como financiamiento de partidos tendría que resolverse hoy para entrar a regir en la elección del 29. Es decir, cuando no está afectando intereses inmediatos, cuando ya más difuso quién puede ser el ganador o el perdedor. No el año 25, porque ya el 25 se piensa en el 29. Tiene que haber por lo menos una elección de por medio. Pensar más a un mediano plazo y no inmediato. Veremos si se discute ahora pensando en la otra o si se discute en el periodo que viene pensando en la otra de la otra. Soy escéptico porque yo propuse esto con la reforma del 96. Dije, hay que hacer una reforma que una parte entre a regir en el 99, otra en el 4 y otra en el 9. Y dijeron, no, hasta en el 9 recién. Bueno, todavía se sigue discutiendo lo mismo. Gracias, Óscar. ¿Cómo no? Nos reencontramos en la próxima. A la vuelta de la pausa, 2 temas nos quedan todavía en esta letra chica, el vinculado a las inversiones, las compras de ACE al Círculo Católico y